Tomar la decisión de emprender es de por sí un reto, pero el doble reto que representa emprender con un enfoque de impacto ambiental no es para todos. Erika Valencia es arquitecta de formación y siempre tuvo la misión de crear espacios de bienestar. Cuando su vocación se encontró con su profesión, nacen Hectágono y Hectárea, dos proyectos dedicados a ofrecer consultoría para el desarrollo sostenible y crear soluciones innovadoras para el cambio climático, el bienestar de la naturaleza y de las personas. Siempre quise precisamente poder impactar en el cómo transformaba las experiencias a través de la creación de espacios que promovieran un profundo estado de paz, de bienestar, de llegar a un lugar y soltar y sentirte en completa contención, pero también espacio de creatividad, reconexión y realmente como de ir hacia adentro, pero de sentirte como en ese nido. Esta es la historia de alguien con profunda convicción que ha dejado a un lado el camino fácil para poner su grano de arena, que no es pequeño, en cambiar el mundo en el que vivimos. Soy Mónica Díaz. Acompáñame en otro emocionante vuelo de Takeoff. Si bien no hay un mapa para emprender, toma nota de las coordenadas que muestran estos fundadores, pues podrían revelar la ruta que tanto has estado buscando. Despegamos. Erika, estudiaste arquitectura y desde muy temprano estuvo en tu ADN crear espacios de bienestar. Cuéntanos un poco sobre este enfoque en tu carrera desde los inicios. Siempre quise precisamente poder impactar en el cómo transformaba las experiencias a través de la creación de espacios que promovieran un profundo estado de paz, de bienestar, de llegar a un lugar y soltar y sentirte en completa contención, pero también espacio de creatividad, reconexión y realmente como de ir hacia adentro, pero de sentirte como en ese nido, ¿no? Uh-huh. Y fue lo que me fue, o sea, siempre quise llevar mi profesión a ese punto y específicamente desde hoteles, cafeterías y estos espacios a los que siempre te remites cuando quieres irte a un espacio de creatividad, de conexión y de descubrimiento, de innovación, ¿no? Y cuando terminaste la carrera en arquitectura, entiendo que trabajaste en algunos despachos. ¿Pudiste ahí ejercer o implementar algo de esta visión o fue otro tipo de aprendizaje lo que tuviste ahí? Sí, siempre en los despachos en los que estuve, incluso cuando fui becaria, me dieron muchísima rienda suelta para proponer, para trabajar muy de la mano, siempre como de cara con los clientes, entendiéndolos. Entonces, digamos que desde que tengo uso de la razón, en el empezar a conectar con el mundo profesional, siempre fui ávida de empezar a generar estas redes, incluso dándome un paso para atrás hacia mis últimos años escolares en high school. Uh-huh. Las materias optativas que escogí y que también esto me conectaron un poco con el mundo en el que estoy ahorita fueron de modelo de Naciones Unidas, ¿no? De poder liderar también estos espacios que al final de cuentas son la creación de redes. Uh-huh. Sí, la creación de redes y el contacto, el contacto con la transformación y con la alineación de las personas hacia distintos propósitos. ¿Cómo cambia esta conexión, digamos, con la naturaleza, la parte social, la parte de sociedad, la parte de comunidad? ¿Cómo crees que impacta eso a la hora de crear estos espacios? Parte de lo que como complementé inicialmente mi vida profesional fue con la nutrición holística. Uh-huh. Y desde una perspectiva más personal, ¿no? Desde cómo entender, o sea, que me llevó a entender la nutrición y que era algo que ya llevaba de cierta forma practicando, más allá de una dieta, ¿no? A llevarnos a entender que realmente como esta composición 360 de una vida en equilibrio va desde el cómo conectamos con nuestra comida, pero desde dónde crece la comida, ¿no? Desde entender lo que es un huerto, ¿no? Hasta cómo podemos transformar la comida en fermentos, cómo la podemos germinar, cómo si, ¿no? O sea, como si nosotros hacemos nuestros propios alimentos y toda la parte artesanal y estamos en contacto con la tierra, estamos impactando también nuestra salud de una mejor manera, pero que eso es solamente una parte, digamos que de este círculo 360, ¿no? Porque ahí también está
el cuál es nuestro propósito de vida, cómo estamos nutriendo nuestra vida con un propósito de vida, cómo nos estamos conectando y relacionando hacia afuera y también cómo estamos nutriendo el resto de nuestro ser a través de nuestras relaciones, de nuestra salud mental, si estamos meditando, si estamos leyendo, si estamos teniendo espacios de pausa, de descanso, el ejercicio, ¿no? La actividad física. Y realmente, pues sí, ¿no? O sea, entendiendo este relacionamiento continuo como la ingesta, o sea, el consumo absoluto que tenemos en nuestra vida y ese equilibrio. Y eso fue lo que, digamos que al final de cuentas me empezó a conectar con la naturaleza, ¿no? Con el voltear a ver la Ciudad de México o la ciudad en la que vivimos y encontrar un gran desequilibrio y una gran desconexión en la forma en la que nos estamos habitando y por ende en cómo estamos habitando principalmente las ciudades, ¿no? Que es en los espacios en los que más vivimos en piloto automático y en una profunda desconexión y falta de empatía con los demás, con nuestro entorno, pero regreso a lo mismo, principalmente con nosotras mismas. ¿Cómo empezaste a resolver este problema que viste? Todo empezó por voltear a ver un terreno que casualmente y afortunadamente tenía mi familia en una de las barrancas ahora más importantes de la Ciudad de México, que es la Barranca de Tarango, que yo siempre lo había visto igual que todo lo demás, ¿no? O sea, digamos, o igual que todos los demás, o con la misma perspectiva de las barrancas, como un basurero. Esa hectárea, mi familia la usaba como un espacio literalmente para llevar los residuos de una constructora. Casi, o sea, esta barranca tiene para entrar en perspectiva, dos de los últimos ríos sin entubar, que básicamente son aguas negras, aguas completamente contaminadas, que de estar 5 minutos ahí te empieza a doler la cabeza. Las barrancas se convirtieron en los espacios en donde incluso la gente que habita ahí, en vez de mandar sus residuos a las personas que recogen la basura, la tiran a las barrancas, ¿no? Y también se convirtieron en espacios que recibieron todo el cascajo y los residuos de los temblores que hemos tenido. Y un poco el sueño fue el decir, tenemos, o sea, en la Ciudad de México, aunque no lo sepamos, más del 60% de la Ciudad de México es suelo de conservación, ¿no? Es naturaleza. Y creo que eso ningún ciudadano se lo imagina, ¿no? O sea, la Ciudad de México, solamente el 40% es selva de concreto, ¿no? El resto es suelo de conservación, ¿no? Y eso quiere decir que está compuesto desde por las áreas naturales protegidas y las áreas de valor ambiental. Las áreas de valor ambiental, digamos que como yo lo explico para entenderlo mejor, son justo áreas como las barrancas, áreas verdes que reciben todos los días un impacto negativo por parte del ser humano y que también tienen muy poca vinculación como histórica o cultural con nosotros y por eso también tenemos tanta desvinculación con ellos, con estas zonas. Y luego están las áreas naturales protegidas, otras áreas que son las que ya tienen, mi forma de explicarlas es que ya tienen más historia y sí tienen personas que llevan trabajando la tierra, ¿no? Es donde tenemos a los chinamperos y a todos estos productores, ejidatarios, etcétera, en donde justo la oportunidad está trabajar en conjunto con ellos para rescatarlo. Pero estas otras áreas que no tienen una historia, incluso ha sido el valor de resignificarlas y de entender o de soñar con la ciudad en la que todas y todos queremos vivir, que es una ciudad realmente naturaleza, ¿no? O sea, una ciudad en donde no tengamos que soñar entre semana ya me quiero ir a la playa, ya me quiero ir a Valle de Bravo, ya me quiero ir a Tepoztlán, a cualquier lugar a 30, 40, 50 minutos, 1 hora de la ciudad, para realmente vivir un momento de paz, viendo árboles, ¿no? Escuchando pajaritos, viendo el río. No, o sea, la ciudad tiene ese potencial, pero tenemos que volver a recablear nuestra relación con ella. No, y está impactante el dato que das ahorita, ¿no? 60% de la CDMX son lugares de conservación. Entonces, y no lo sabemos, estamos buscando huir porque creemos justamente que vivimos en esta jungla de concreto. Entonces, está increíblemente bien detectada de tu parte esta oportunidad y esta solución. Ahora, ¿cómo conviertes esto en un modelo de negocio? O sea, ¿cómo empiezas? Porque de tú estar trabajando en despachos, pues en qué momento sueltas ya un trabajo corporativo fijo con otro enfoque para venir aquí y empezar a crear un modelo de negocio
sostenible. Y justo esto lo hablaba ayer con mi terapeuta, porque realmente ha sido un tema incluso de terapiar. Y va un poco de, tocando otro tema, pero es que desde la perspectiva de la profesión arquitectónica, yo siempre me supe abundancia, ¿no? O sea, nunca dudé, nunca me faltó trabajo, nunca me faltaron recursos y yo desde que empecé, digamos que a tener proyectos propios a la par de estar saliendo de mi último despacho, me llovieron las oportunidades, ¿no? Y cuando empecé a ver, a tener esta semillita de este propósito, de este sueño de trabajar con la naturaleza, por la naturaleza y por la reconexión de nosotros como personas con la naturaleza, empezó como hobby que posteriormente, cuando empezó a crecer y que ahorita platico cómo empezó a formarse a materializarse esa visión, por alguna razón entré en una conexión desde la escasez con alrededor de este proyecto que estaba llevando, ¿no? Y digo terapiar porque digamos que lo que he entendido estos 12 años que llevo en el mundo de la sostenibilidad es que estamos muy configurados desde el llevar proyectos sociales y ambientales con un estigma absoluto alrededor del financiamiento, alrededor de la abundancia y alrededor de la sostenibilidad y de la autosostenibilidad. Es un absoluto reto desde el encontrar que a nivel público los recursos son extremadamente escasos para atender los temas de naturaleza, que desde las empresas los recursos en México son muy limitados y están muy castigados todavía para trabajar con la sostenibilidad, aunque ya hay un gran interés. Y que desde las ONGs y desde el activismo hay una pelea absoluta con la generación de abundancia, sin entender que si no generamos realmente modelos sostenibles en la regeneración, en la sostenibilidad, en la acción climática, no hay manera de realmente llegar a regenerar a la naturaleza, a cuidar de nuestra cultura, de los pueblos originarios, y que tenemos que empezar a ser mucho más coherentes con esta perspectiva, ¿no? Entonces, digamos que lo que nosotros empezamos a hacer, y nace también mucho de este cuestionamiento, es el decir, ¿por qué tenemos que mirar, o sea, tener una mirada hacia las áreas verdes para tener una rentabilidad desde una perspectiva del desarrollo inmobiliario, por ejemplo, de sigamos desarrollando estas áreas? O sea, el desarrollo está vinculado con la economía, pero con la economía destructiva, ¿no? O extractivista, ¿no? Correcto. No desde una perspectiva de cómo veo a la naturaleza desde una mirada incluso de si yo propongo un desarrollo inmobiliario en comunión y en armonía con la naturaleza y que incluso la deje mejor de lo que estaba cuando yo llegué aquí, mi desarrollo inmobiliario va a tener una mayor plusvalía, ¿no? O sea, como que están peleadas las dos cosas, ¿no? Y eso desde todas las industrias, pero a mí principalmente en este primer proyecto que ahora es Hectárea, me tocó vivir justo, y seguimos en este diálogo, pero con una completa desvinculación entre los actores que respectan o que intervienen en estos territorios, ¿no? Entonces, digamos que el camino fue el tomar esta hectárea, primero limpiarla y luego justo en esta hectárea empezar a soñar en ese primer fractal o modelo que pudiera demostrar que puede haber un modelo aún más rentable si regeneramos la naturaleza y si empezamos también a integrar esta perspectiva de ADN, de visiones colaborativas, de construcción, de construcción y de generación de tejido de redes multisectoriales, multiactor. Y básicamente lo que hicimos, para resumirlo, fue empezar a integrar a un ecosistema de emprendedores, de agricultura regenerativa, de conservación de la biodiversidad, de temas de bienestar integrado a la naturaleza, de bioconstrucción, de lo que ahora le llamamos soluciones basadas en la naturaleza, que es, digamos, que todo lo que tiene que ver con las distintas tecnologías de la naturaleza, que viene desde el cómo reforestar, ¿no?
en cómo estamos creciendo nuestros alimentos, cómo estamos sembrando nueva vida, bosques en la naturaleza, cómo estamos conservando la biodiversidad a todo tipo de especies, fauna, flora, cómo estamos teniendo miradas hacia el agua para volver a integrar, o sea, tener ciclos de agua circulares, y realmente desde este ecosistema de distintos proyectos que se complementan entre sí, pero para integrar a una comunidad sostenible, proponer un nuevo modelo para habitar como personas estas áreas verdes urbanas, ¿no? O sea, no decir la naturaleza puede regenerarse sin el humano, sino decir, pues el humano es parte de la naturaleza. Encontremos una forma en la que el humano, mientras habita la naturaleza, la esté regenerando y se esté regenerando al habitar de una manera correcta la naturaleza y viva en una conectividad mucho más armónica, incluso en estos nuevos valores de comunidad que estemos integrando. En una competencia sana, pero incluso más que en una competencia, en modelos de cooperación y de colaboración continua. ¿Y qué aprendiste de esto? O sea, montas todo este espacio que es Hectárea, hace 12 años empiezas con esto. ¿Qué aprendes a la hora que lo montas y que ves lo que sucede con estos emprendedores? Uno de los principales retos con estos espacios ha sido el que no existen modelos para regular el cómo justo habitar estos espacios, ¿no? Porque son áreas verdes, porque no tienen muchos permisos y porque incluso al principio todo jugaba en nuestra contra, ¿no? Desde el llevar a personas a Tarango, las personas lo concebían como me estás sacando de mi mapa, cuando es una zona que realmente está a 15, 20 minutos. Y de pronto también al tener un terreno sin una medida, sin una línea base, era difícil incluso como cobrar una membresía, ¿no? A los emprendedores por habitar el espacio. Las empresas que se empezaban a integrar a hacer los voluntariados muchas veces era cuestionaban muchísimo el tener que pagar por un voluntariado o una experiencia, o sea, pensaban que más bien ese tipo de actividades tenían que ser gratuitas, ¿no? Entonces, digamos que, como te digo, fueron muchos paradigmas, sobre todo alrededor de la regulación, del cómo se entiende, cómo se come, pero también cómo se cobra, y una lucha continua con el tema financiero y con el tema del dinero, ¿no? Y por alguna razón este proceso, digamos que como emprendedora me hizo entrar en como en esa misma dinámica, ¿no? En una dinámica en la que empecé a sobreinvertir energía y dinero y esfuerzo en este proyecto y a desequilibrar, pero digamos que en este camino me di cuenta de que es el camino que muchos emprendedores que están en temas de sostenibilidad o sociales entran, ¿no? Entran en un tema de escasez, entran en un tema incluso de culpa alrededor de cobrar, ¿no? Por los estigmas que hay alrededor de esto. Y lo empecé comparando con la arquitectura, porque ¿por qué una profesión tradicional cualquiera, en este caso la arquitectura, por qué cuando estamos ahí no nos cuestionamos el ponernos un valor, el cobrar, y cuando estamos emprendiendo un negocio que está generando incluso tanto, pero tanto bien para la ciudad, para las personas, etcétera, empieza a ser una cuestionante la parte económica, ¿no? Entonces, ese fue uno de los principales retos. El otro, el tema de las regulaciones, el otro, el tema de los actores. Este espacio inicialmente se llamaba Hectágono, fue la marca que empezamos a posicionar. Realmente ha sido algo muy magnético a nivel posicionamiento desde que iniciamos. No hemos tenido una estrategia de relacionamiento público. Ha sido como orgánico el camino de tener algo que ha sido vistoso desde el principio. Y empezó siendo una comunidad. Eso nos empezó a dar herramientas, o sea, digamos que nos empezó orgánicamente a conectar con empresas que buscaran hacer voluntariados, distintas estrategias de sustentabilidad más adelante, y posteriormente separamos, ese espacio se queda como Hectárea, una empresa independiente que vea solamente tema justo de este hub de emprendimientos, más todas las actividades de educación y formación alrededor de la sostenibilidad para empresas, para escuelas. Y Hectágono se conforma como una nueva empresa que es consultora, pero también implementadora de estrategias de sostenibilidad de ASG, ¿no? Ambiental, social y gobernanza, para empresas de todos los sectores
y una rama que también sale casi al principio, que es nuestra donataria autorizada, que de inicio velaba por la conservación de esa barranca específicamente y de esos ríos, por el potencial ambiental y social que en todo el diagnóstico entendimos que tenía. Y posteriormente empezó a ser incluso un ente que empezó a trabajar con iniciativa en política pública para ser la voz de todos estos espacios en la ciudad, ¿no? Para poder cabildearlos y para más que cabildearlos, ponerlos en agenda pública, integrarles planes de trabajo, empezarles a integrar planes de manejo, integrar un primer proyecto que tejimos hace 2 años con la academia, con el gobierno, con una serie de actores, de secretarios, etcétera, para lograr tener ya una visión integrada de ciudad hacia las barrancas, en donde les viéramos como corredores de biodiversidad, pero también de ecoturismo, pero también económicos y también de una derrama de bienestar social para la ciudad y para las comunidades colindantes, ¿no? Entonces, digamos que en eso estamos ahorita, y la última rama que sale de esta exploración de la sostenibilidad fue el traernos la Semana de Acción Climática a México, que hay más de 150 ciudades en el mundo que tienen semanas de acción, y México necesitaba una, ¿no? O sea, no podemos hablar de tener una semana del arte, del diseño, de tecnología, cuando somos uno de los países más megadiversos del mundo, ¿no? O sea, ¿qué sucede en esta semana del cambio climático? En esta semana de acción climática, justo lo que buscamos es incluso tener un valor diferencial a comparación de otras. En otras partes del mundo, y ese fue el efecto wow que tuvimos para decir necesitamos tener una acción climática en México, fue el cómo se transforma la conversación de toda una ciudad en estas distintas ciudades por una semana, en donde todas las personas a nivel diplomático, ¿no? Sector público, privado, ONGs, distintos expertos, todos los sectores y personas a pie de calle están hablando de la sustentabilidad y están lanzando iniciativas, ¿no? Tú vas a restaurantes, a parques, realmente ves activaciones más allá de lo que sucede aquí en la Semana del Arte, de apropiación en el tema y de lanzamiento de iniciativas desde meditaciones en el parque hasta exposiciones de arte en sustentabilidad, hasta conversaciones en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, fue lo que dijimos, México está listo para tener algo así, ¿no? Tenemos a una presidenta actualmente con una gran postura científica y una trayectoria importante ambiental. Las empresas, si bien todavía siguen en esa transición, ya hay una conversación entre todas las cámaras empresariales, ¿no? Entre las principales empresas de México y las chiquitas también en transiciones, pero buscando tener impactos importantes en biodiversidad, en agua, en economía circular, en descarbonización, en bienestar, en temas sociales, en distintos temas. Sentémonos todos juntos para funcionar como un ecosistema de apoyo, para que cada aliado o cada sector o cada industria, cada empresa, cada secretaría, cada alcaldía vea en este ecosistema un ecosistema de apoyo para saberse acompañado en el proceso y en el reto tan complejo que tiene y para transicionar todos juntos a las metas de país y de alcaldía, de ciudad. Y creo que ese es un gran reto ahorita que hablas de cambio climático, Erika. Lo que pasa, creo, mucho en las empresas, deja tú los grandes corporativos, creo que esos ya tienen además incluso una responsabilidad grande, ¿no? De disminuir su huella ambiental. Pero muchas veces lo que nos pasa como personas o como emprendimientos o como pymes es que no sabemos, entendemos lo que está pasando con el tema del cambio climático, no sabemos cómo tomar acción. La brecha es grandota, no sabemos qué acciones tenemos que tomar para que podamos empezar a cortar la brecha o a tener un impacto positivo en ese sentido. ¿Tienes alguna recomendación de por dónde empezar a entender cómo resolver desde cada uno, desde su trinchera, este tema? Bueno, si estás en una empresa grande, si estás en el gobierno, digamos que ya hay rutas claras que se están generando, ¿no? Si vienes de un emprendimiento más chico o como persona quieres empezar, literalmente como personas son hábitos, ¿no? Es qué hábitos podemos empezar a integrar y que además la lógica que a mí me ha parecido a título personal más fácil de entender es cuando yo pienso en cómo hace la naturaleza, cómo resuelve las cosas,
es como la mejor respuesta para entender qué hábitos podemos empezar a usar, ¿no? Y el típico y el más obvio que es el cargar con tu termo, ¿no? O sea, cargar con tu termo te da la opción de traer siempre un agua preparada con minerales, con electrolitos, con todo lo que necesitas. Y además te da la oportunidad de no estar consumiendo botellas, ¿no? De estar generando menos residuos. O el tener tu huerto en azotea. O el fijarte dónde se ponen tus mercados locales de manera semanal para comprarles a esos pequeños productores, ¿no? Entonces, hay distintas formas en las que, y también involucrarte en saber, no sé, hay un montón de iniciativas en la Ciudad de México y en las distintas ciudades que ya tienen ONGs que tienen reforestaciones o distintas actividades anuales a las que te puedes sumar, ¿no? Porque ahorita ya no es nada más tener buenos hábitos, es realmente sumarnos todos desde nuestra trinchera a meter las manos a la naturaleza, a restaurarla, ¿no? Y como empresa, pues también es empezarnos a cuestionar cómo podemos empezar a tener una cadena de valor que conecte más con productores locales, cómo podemos empezar a usar materiales más naturales, más orgánicos, hacer una empresa que eduque, ¿no? O que sensibilice a sus consumidores, pero también a sus colaboradores, a sus distintos stakeholders, y que empiece a incorporar justo prácticas de circularidad y demás. Creo que es un tema también de generar esta conciencia, ¿no? Entre las empresas y entre la gente y seguir. Por eso me encanta lo que dices de traerte la Semana de Acción Climática, porque no está a lo mejor tanto en el consciente y en la conversación del día a día como debería. La parte de acción, la parte del cambio climático está en la conversación, pero la parte de tomar acción, esa creo que es donde está la oportunidad. Así que totalmente. Total admiración y respeto que estés haciendo algo porque sí estemos pudiendo resolverlo desde el punto de vista de la implementación de las acciones. Ahora, en el tema de Hectágono, como consultoría, cuéntame un poco cómo desarrollas ese modelo de negocio, quiénes son tus clientes y cuáles son tus principales retos en esa parte ya del negocio. Hectárea ya está un poco más definido y resuelto y ahora empiezas con Hectágono a hacer estas consultorías, pero te debes de encontrar muchos retos desde la parte financiera sin duda y desde a lo mejor cierta resistencia también no sé si de corporativos o desde el punto de vista más de gobierno y político. Desde Hectágono, sí, hemos tenido retos en ambos lados. Uno de los, bueno, ahorita quiero mencionar tres principalmente. Desde la parte de las empresas ha sido realmente el walk the talk, ¿no? Hay empresas allá afuera que están hablando muchísimo de sustentabilidad. Prefiero no mencionar como ya específicamente, pero ya que te buscan para tejer colaboraciones, digamos que son muchas son, no están dispuestas a invertirle realmente a la sostenibilidad, ¿no? La hablan, pero no le invierten. Y tal vez en otras partes del mundo sí están haciendo cosas increíbles. Y sus productos a nivel global sí tienen, digamos que, sí tienen iniciativas importantes, pero en México todavía hace falta que varias de las empresas tengan realmente a equipos de sustentabilidad que sepan de sustentabilidad, ¿no? Porque muchas veces también pasa que ponen como encargados de sustentabilidad o al financiero o al que era de marketing o al que era de comunicación o al que era de recursos humanos, pero realmente no le dan las herramientas o esa persona no tiene las herramientas para tener la sensibilidad para entender qué es la sostenibilidad, ¿no? Entonces siguen tomando decisiones desde asumo la sostenibilidad solo si la sostenibilidad me puede dar un ROI, ¿no? Que Correcto. No está mal. No está mal porque uno de los pilares de la sostenibilidad es la parte financiera. Y si no, y si seguimos volcando la sostenibilidad hacia una perspectiva filantrópica, como te decía al principio, o sea, realmente está destinada al fracaso. Pero digamos que por volcarla de sobremanera a la parte financiera, no le hacen caso, ¿no? Sí. Entonces, te diría que ese es el principal reto que a nivel corporativos todavía tiene. Las empresas que no tienen áreas capacitadas en sustentabilidad
no tienen un real interés en invertir y en trabajar con la sostenibilidad. Y por la sostenibilidad me refiero sobre todo al territorio, ¿no? A vincularse con los territorios. O sea, está increíble que estén trabajando con otros componentes de la sostenibilidad, pero al final de cuentas, si no se vinculan con el impacto real en la naturaleza, no están haciendo una sostenibilidad completa. Luego, por parte del sector público, el reto en administraciones anteriores era que había una negación absoluta a colaborar con el sector privado y con sociedad civil, ¿no? O sea, realmente te cerraban por completo las puertas y había, o sea, la colaboración era súper compleja, era luchar contra corriente por completo. Esta administración, en mi caso, yo sí he visto un cambio absoluto en el cómo las puertas están abiertas y tanto así que hacen eventos continuamente para generar el networking y la vinculación en cooperación y se ha pronunciado muchísimo. Y está impulsando mucho más el que haya un trabajo de cooperación para trabajar en conjunto por la naturaleza. Sin embargo, creo que aquí el reto a nivel público es que no es suficiente. No es suficiente realmente el trabajo colaborativo si no hay una coinversión, ¿no? O sea, se necesita o sea, la parte financiera, como te decía, necesita existir. Y por el otro lado, uno de los retos más importantes que hemos enfrentado es que también hay. Y esto me conecta mucho con la semana o sea, con México por el clima y lo que acabamos de vivir, pero es el que no hay, o sea, no hay mucha apertura para dialogar entre sectores. Uh-huh. Y ese conectándolo a México por el clima, que también se conecta con Hectágono, porque realmente el ADN de lo que hacemos es la conexión de sectores, de actores y demás para tejer redes que realmente se sostengan en el tiempo. Sí, o sea, como que no hay esa empatía para sentarse a escuchar y realmente incluso uno de los retos que vivía a finales de México por el clima, a pesar de haber sido una iniciativa en donde todos los que participaron se bajaran con el corazón literalmente lleno de felicidad por haber participado en un espacio en donde se abriera la puerta para tener tanto diálogo, tanta cooperación y tanta apertura para colaborar desde todos los sectores. Que al terminar México por el clima tuvimos varios golpeteos en redes sociales que justo cuestionaban el por qué habíamos trabajado con las empresas, ¿no? O el por qué habíamos trabajado con X parte del gobierno sin entender que si no tenemos la apertura para sentarnos todos en el mismo espacio a dialogar y a compartir visiones, a generar un espacio de peticiones, incluso hasta un observatorio ciudadano que dé seguimiento a los compromisos que se generan, no vamos a poder lograr avanzar como país, ¿no? Y desde la parte activista, muchas veces hay esa parte, ¿no? El activista sale a golpear sin una propuesta clara y simplemente por el hecho de, ¿no? O sea, de salir a echar culpas y a generar conversaciones incendiarias, ¿no? Entonces, digamos que esa parte de realmente cooperar, de realmente generar compromisos, de realmente tener rutas para cumplirlas, y de también tener esa escucha abierta y activa es una problemática muy relevante en este mundo. No, y me parece que ahorita que te escucho hablar desde todos los puntos de vista, en lugar de estar todos sentados en una mesa resolviendo un problema central, estamos todos intentando resolver nuestro problema. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, sector privado, ahorita que hablabas, decías, pues sí, todos quieren ser parte de la sostenibilidad. Algunos quieren o algunos tienen que. Pero cuando les dices, oye, cafetería, tienes que cambiar este vaso por que realmente es una mejor opción, que es sustentable, que es biodegradable, que lo tiras a la tierra y en 2 semanas ya no existe, probablemente cuesta 10 centavos más. Ahí se va a morir, ¿no? En el P&L y como dices, no tiene que ser mucho, pero cuando todo el fondo de los proyectos está basado en la rentabilidad, y en el margen y en un porcentaje más, un porcentaje menos, ahí es donde creo que se detienen. Y al principio que decías, en integrar todos estos proyectos de sustentabilidad o de sostenibilidad en desarrollos inmobiliarios, pues desde el punto de vista de la inmobiliaria o de quien va a vender el espacio, te van a decir,
de poner un bosque o de dejar estos árboles a poner un gimnasio que me va a dar, ¿sabes? Ahí es donde te encuentras con esa resistencia de cuál es la visión de negocio o personal de cada persona involucrada en esta conversación, que pues en lugar de estar resolviendo un problema en común, están resolviendo el propio. Totalmente. Es el cambio de paradigma. Pero también es entender que no está peleada una cosa con la otra, ¿no? O sea, que podemos tener los dos mundos. O sea, ahorita que hablabas del gimnasio, yéndome atrás para adelante con el gimnasio y luego con el ejemplo del vaso, tú puedes poner un gimnasio con un modelo completamente sostenible y no nada más sostenible, regenerativo, ¿no? Y que va a tener una gran plusvalía. Cuando tú estás trabajando hoy en día, o sea, el lujo de integrar a la naturaleza es realmente un lujo, incluso para tu consumidor o para tu usuario, ¿no? Pero también pero sí hay varios retos que se tienen que entender y sí es un compromiso tomar a la sostenibilidad como un factor importante de tu negocio. Pero me gusta ambas lo que dices ahorita porque no es O sea, ahorita creo que entendí algo muy valioso que si muchos de los desarrolladores inmobiliarios entendieran eso, que no es o pongo el gimnasio o dejo el bosque, creo que hay una opción que puede integrar ambos. Sí. Esa parte de integración está muy interesante. Y acá, yéndome a un ejemplo de la industria restaurantera, hace poco tuve la oportunidad de dar un panel con varios restauranteros y chefs famosos en la industria, ¿no? Y justo nos decían, y llevando un proyecto increíble de pesca sostenible de Oaxaca, que les enseñaba, por ejemplo, la diferencia de un pescado que viene de pesca sostenible, que lo mataron de cierta forma, etcétera, etcétera. Y nos enseñaba cómo el pescado llevaba ahí X cantidad de días y no olía. Su textura era mejor, su sabor era mejor, ¿no? Versus el pescado que mataron de una manera como convencional, ¿no? Sin X cantidad de cuidados. Y lo que nos decían los chefs es que es un reto, por ejemplo, que tal vez, o sea, que justo el pescado de pesca sostenible probablemente va a ser más caro y que a quién le transfieres el costo, ¿no? ¿Lo toma el restaurante o se lo transfieres al consumidor? Y luego también el otro reto es, por ejemplo, si tú tienes un salmón de Noruega versus un pescado X con un nombre que es poco conocido, es un reto también el capacitar a tus meseros a que puedan contar estas historias, transmitirlas, persuadirlas y contagiar al comensal a que quiera consumir el pescado mexicano de pesca sostenible versus el salmón de Noruega, ¿no? Que tuvo una huella de traslado, que no lo mataron de una manera adecuada y que tal vez en su pesca mataron a quién sabe qué tantas otras especies y que además al pescador que lo pesca le pagan $2 versus al pescador que hace pesca sostenible a 3 pesos, ¿no? Entonces, pongo ese ejemplo porque cuando juzgamos también a una industria, es importantísimo entender cuál es el reto en el caso del restaurante de hacer esta transición, ¿no? Y tiene que haber una cooperación, tal vez de gobierno, de dar ciertos incentivos, pero de los pescadores o estos productores también, ¿no? De tener una resiliencia para lograr esta transformación, de los meseros, de contar estas historias de corazón, ¿no? Y de cómo como restaurantero capacitas a tu equipo y del comensal de empezar a decir, mi decisión de consumo aquí y para todo lo que estamos comprando es valiosísima y es importantísima para demostrarle a las empresas y al gobierno que está habiendo una adopción de la ciudadanía de la sostenibilidad y de la acción climática. Filosóficamente me queda tan claro lo que siempre has tenido en tu visión cambiar, pero entiendo que cuando le empiezas a rascar y rascar y rascar, llega un punto donde ya es algo tanto más grande que tú, tanto más grande que uno, tanto más grande que es un tema social, político, cultural, que viene de una base que probablemente excede tus límites, pues, de poder tener injerencia en cambiarlo. Sí. Entiendo perfectamente los retos que ha representado para ti que entrar y quedarte en este negocio, pero llevas 12 años en él. Me imagino que las ganas de tirar la toalla han sido bastantes a lo largo de este tiempo. ¿Qué te ha hecho no hacerlo? Creo que muchas y muchos, y tú me lo podrás entender, pero cuando tienes la espinita de un propósito, aunque ayer en la noche te hayas dormido diciendo ya no puedo más, al día siguiente te levantas y vuelves a tener como esta chispita de luz que dices,
cómo sí, ¿no? O sea, cómo sí. Y encuentras 1000 razones de motivación y de inspiración en tu día para seguirte motivando. Y para mí es realmente uno, ese sueño de decir, claro que lo vamos a lograr, o sea, claro que yo no me compro la visión de vamos a llegar al 2040 o al 2050 sin peces en el mar y con una catástrofe climática absoluta, porque yo estoy convencida, y sobre todo en un país como México, y sobre todo ahorita, por ejemplo, que viví la Semana de Acción Climática, que de verdad que yo, 2 días antes que me preguntaban cuál es la visión 2026 o 2030, no la quería ni contestar, ¿no? Porque yo decía, es que no quiero volver a hacer esto, ¿no? O sea, fue absolutamente degenerativo para mí el proceso de conciliación y de generar como toda esta red para lograr el hoy, ¿no? Pero llegué, por ejemplo, a México por el clima y viví 3 días de tan buena respuesta de todas las personas, y que el principal insight que tuve fue es que los mexicanos nos cosemos solos para cuando fue el temblor hace unos años, ¿no? O sea, tenemos una causa o un propósito o un tema que nos convoca a nivel colectivo y salimos, no nos lo cuestionamos, salimos todas y todos a apoyar y a tejer cadenas humanas para lograrlo. Y eso fue esa fue la sensación de México por el clima, ¿no? Desde todos los sectores. O sea, un espacio en donde, o sea, por 3 días la respuesta fue secretarios, presidentes, directores generales, proyectores de distintas áreas, estudiantes, académicos, científicos, medios de comunicación, pueblos originarios que estuvieron rezando 3 días por 80,000 cosas de la naturaleza, ¿no? Y que realmente se generó, o sea, la respuesta fue por supuesto, o sea, cuesta trabajo, pero claro que tenemos todo en México. Y hablo de México porque mi visión sí es para México a nivel internacional por el eco que podamos hacer, pero mi visión de impacto es 100% para este país, y en el cómo justo este tipo de respuestas de cuando activamos una red, o sea, son la mayor gratificación de decir, claro que lo podemos lograr. Hay 80 retos, hay muchísimos egos, hay muchísimos intereses personales, pero cuando tejes bien un propósito y el propósito es colectivo y el propósito te trasciende y ese propósito es un propósito compartido entre todos, la red hace que sea posible. No, y ahorita que te escucho, y corrígeme si me equivoco, pero creo que el camino es largo, o sea, yo creo que un 80% desgastante, cansado, burnout, que no sabes qué estás haciendo, que te vas a dormir agotada. Y ese 20% probablemente, que es la minoría del tiempo, y el otro día escuché también con Mel Robbins que decía, ¿no? Es que acostúmbrense, emprendedores, a que es el 20 o 30% de estar feliz, enamorado de lo que haces, satisfecho, orgulloso. El otro 70, 80% es remarle, fregarle, caerte, levantarte, sentirte solo, ir a terapia. Justo. Entonces creo que eso lo define muy bien. Y ese momento a lo mejor en donde llegas y ves todo lo que conectaste, toda esta red de gente, un mínimo impacto de cambio de un futuro mejor, eso es lo que lo vale todo. Sí, literalmente. Y también que realmente sí vas viendo estos resultados, ¿no? O sea, los retos son tremendos y yo creo que 3 de los retos más importantes por los que he pasado fue con la Fundación y Conectaria, ¿no? Cuando llevamos como 6 años alrededor despuesito de pandemia, ¿no? Regenerando y reforestando y trayendo a literalmente con impactos de más de 25 millones de personas de toda la ciudad, generando una red local, pero también ciudadana por las barrancas, y que en eso un día amanecimos con nuestros bosques completamente incendiados, justo como un mensaje también desde el otro lado, desde el sector privado, de decir, casi que tener que comprobar que las barrancas no tienen valor ambiental y que pueden ser desarrolladas, y básicamente fue eso, ¿no? O sea, digamos que veían mi activismo o mi propuesta como una amenaza para poder desarrollar. Nos incendiaron nuestros bosques y sí fue uno de los momentos más importantes en mi carrera que dije, o sea, he dejado todo por esto, vale la pena, ¿no? O sea, realmente siempre va a haber una fuerza que venga a quemar tu trabajo, ¿no? O sea,
hay como un interés, justo lo que decía, ¿no? O sea, como también capitalista, extractivista, etcétera, que yo no estoy peleada con él, es más bien una conciliación la que aprendí que se tiene que hacer. Pero eso, ¿no? Que en cualquier momento llegan y te tiran y sí, no. Ese fue un reto importantísimo, pero que también me hizo reinventarme y llevarlo a un modelo de mayor sostenibilidad y también entender que tenía que haber una conversación entre todos los actores para llegar a soluciones realmente sobre los territorios, ¿no? Otro de los retos importantes fue este año alrededor de México por el clima, en donde iniciamos incluso al principio del proyecto con un grupo que ni siquiera era mexicano, un grupo y de otra industria que nosotros invitamos como aliados al final del año pasado. Y cuando vieron digamos que nuestra debilidad, que era que apenas estábamos ensamblando el concepto, pero todavía no lo lanzábamos, ellos regresaron en enero y digamos que empezando el año lanzaron el concepto, ¿no? Entonces empezamos incluso con un proyecto con una competencia de un grupo que veíamos como un aliado, ¿no? Decidimos seguirnos por decir, a ver, el mundo necesita proyectos como estos, si hay dos, pues que hayan dos, ¿no? Y al final de cuentas el otro proyecto se acabó cayendo, pero sí generó una campaña de desprestigio a la que ya ni siquiera le quisimos invertir mucho tiempo en pelar. Y luego ahorita terminando México por el clima, que también hubo cierta campaña en redes sociales también desde grupos activistas más radicales para cuestionar, digamos que a toda la parte corporativa y del esquema de financiamiento que se tuvo en la iniciativa, ¿no? Justo también sin esta empatía de entender que si no sentamos a todos los actores y siempre nos sentamos solamente los guardianes del territorio, no vamos a llegar realmente a soluciones trascendentes, ¿no? Y bueno, también lo que tú decías, creo que otro de los retos, y que está vinculada con las dos, ha sido continuamente el aprender a trabajar con todos los egos que existen alrededor de este mundo para más bien como ir hacia esta o enfocar la energía en el cómo ensamblamos un propósito que sea de valor para todas y todos, ¿no? Y que ponga primero realmente a lo que a todas y todos nos importa y que desde ahí podamos tejer soluciones que realmente impacten incluso de una manera en cuestión de desarrollo económico y de avance y de evolución a todos los sectores. ¿Qué es de lo que más orgullosa te sientes de lo que has hecho en tu carrera? Yo creo que definitivamente México por el clima representó para mí un hito importantísimo, ¿no? Porque fue una primera edición que parecía como una 10ª edición, ¿no? O sea, realmente nosotros visualizamos y empujamos con muchísimo corazón el decir, buscamos una iniciativa en donde todos los sectores, o sea, en donde por una semana volquemos la conversación de toda una ciudad. Y si bien no se volcó la conversación de toda la ciudad, digamos que logramos tener a los principales tomadores de decisiones de todos los sectores en un mismo espacio por 3 días, tomando soluciones, lanzando iniciativas, lanzando propuestas, lanzando entregables, incidiendo en política pública, generando hitos hacia el 2026 y también generando más de 65 eventos laterales en la Ciudad de México, ¿no? Desde todas las industrias. Y otro de las cosas que me enorgullecen profundamente es a dónde se han llevado las barrancas, ¿no? Que las barrancas ya tengan una dirección, un gabinete intersectorial que ahorita está principalmente conformado por el gobierno, o sea, desde los secretarios, pero que están buscando ya integrar toda esta parte multisectorial, en donde las áreas de valor ambiental o la naturaleza que había sido olvidada dentro de nuestra ciudad ya tenga un papel importantísimo y una ruta hacia su financiamiento y hacia una estrategia de cooperación desde la cual toda la ciudadanía forme parte de esa regeneración y también de ese beneficio de lograr vivir en una ciudad realmente sustentable. En este podcast o en este espacio tengo 2 propósitos muy claros. El primero es evidentemente guiar e inspirar a emprendedores, pero el segundo es México.
para mí. Yo estoy profundamente convencida que en México tenemos gente extraordinaria, talento, empresas, emprendimientos, somos una potencia grandísima y yo te perseguí porque creo que admiro muchísimo lo que has hecho. Quiero promover que haya más gente como tú, con esa convicción, con esa pasión, con esa resiliencia. Eres muy admirable y de verdad que si algo más te puedo exprimir de esta conversación sería decirle a quien nos escucha que está intentando hoy por hoy emprender en algún proyecto que tenga este propósito de impacto ambiental, de impacto social, ¿qué les dirías para que sigan, para que cambiemos México, para que tengamos ese impacto en nuestro país que nos lleve muy lejos a mejorar y a cambiar hacia un futuro mucho mejor? Que nos motivemos a ver a la sostenibilidad más allá de esa palabra aburrida de sostenibilidad o clima, ¿no? Y que conectemos con el cómo proponer integrarla en nuestras vidas y en nuestros negocios, pero desde entenderla como la palabra como naturaleza, ¿no? O sea, cómo integramos a la naturaleza a formar una parte activa de nuestra vida y de nuestros negocios, reconectando con ella, aprendiendo de ella, de cómo nos enseña a vivir en circularidad, a que no existen residuos, a generar relaciones nutritivas entre todos, ¿no? De cooperación, realmente ecosistemas, y a recordar eso, que somos uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, que creo que no hay mexicano o mexicano que no se sienta profundamente orgulloso de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, de nuestros ecosistemas, y que la única manera, no nada más de conservarlos, sino incluso de innovarlos y de enaltecerlos, es si trabajamos todos por ellos desde nuestro día a día, ¿no? Y es desde ahorita que fue el Día de Muertos y que estaban todos los cempasúchitls, o sea, desde comprar cempasúchitls, porque vienen de nuestro suelo de conservación, ¿no? Hasta cuando es temporada de chiles en nogada, ¿no? También irnos a ese consumo. O sea, realmente con nuestro consumo estamos resolviendo gran parte, con nuestras decisiones de consumo adecuadas, estamos resolviendo gran parte del cuidado de nuestra naturaleza y de lo que hablamos como sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Y parte de lo que promovemos aquí es esa conciencia que muchas veces no tenemos, que a la hora de comprar algo, ir a algún lugar, a un restaurante, un destino, escojamos y promovamos lugares de México. El impacto que tenemos, yo que he emprendido proyectos que son chiquitos desde aquí, desde México, dices, es que si la gente supiera el valor que tiene, que me consideren, que me compren, que cuando vayas al súper, lo que escojas o un mercado, apoyes a esas comunidades locales, a esos emprendimientos locales, esos proyectos chiquitos, esas marcas de México, esos restaurantes de México. Exacto. Todo eso, nosotros como consumidores somos quienes tenemos el poder de mover al país en ese sentido. Sí, hagamos ese ecoturismo local y hagamos ese fortalecimiento local. Y además, cuando conectamos incluso con lo que la tierra nos está dando en sus distintas temporadas, estamos conectando con con los nutrientes que específicamente necesita nuestro cuerpo en esas temporadas, ¿no? Entonces. Wow, interesante. Gracias, Erika. Gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces, gracias por estar aquí. Ay, gracias por la invitación.